Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en el mundo del vodka. Hemos estado revisando documentación sobre espirituosos y bueno, la idea es desgranar un poco qué hay detrás de este destilado. Nació en Europa del Este, pero hoy se bebe, vamos, en todo el planeta. Queremos entender sus claves, ¿no? Desde qué se hace, cómo se hace, hasta que llega a la botella. Y parece que gran parte de su éxito viene de ahí, de su famosa neutralidad. Esa capacidad de ser, pues casi un lienzo en blanco. Efectivamente. Yo creo que esa versatilidad es la clave. Al no chocar, digamos, con otros sabores, pues funciona genial solo o como base para muchísimas mezclas. Y eso, claro, le ha abierto puertas en todo el mundo. A menudo es el espirituoso más vendido en muchos sitios. Si miramos un poco los orígenes, pues sí, pensamos en Rusia, Polonia, Finlandia, Suecia, zonas con una tradición larguísima. Pero la verdad es que hoy en día se elabora vodka de calidad prácticamente en cualquier sitio. ¿Y de qué se hace? A ver, la ley suele ser bastante abierta aquí. Casi cualquier producto agrícola que fermente vale. Lo más clásico, pues los cereales, trigo, cebada, centeno, muy típicos del este, y la patata también, sobre todo en Polonia. El primer paso siempre es el mismo. Hay que convertir ese almidón en azúcares que la levadura pueda comer. Con la patata se cuece, con los cereales se muele, se cuece y se usan enzimas o malta. Y ese trabajo, la fermentación, dura unas 40 horas más o menos. Después, claro, viene la destilación. Y aquí entra un elemento técnico que es fundamental, la columna de destilación continua. Es necesaria para llegar a esa graduación altísima, ese 95-96% de alcohol como mínimo. Sí, y no solo por la graduación legal, sino sobre todo para conseguir esa pureza, para eliminar congéneres y obtener la neutralidad que, bueno, que define al vodka. Y después de destilar, otro paso que puede marcar mucho la diferencia, el filtrado. Aquí se busca pulir el destilado, quitarle cualquier impureza o aspereza que quede. Lo normal es usar carbón activo, de abedul, de manzano. Pero bueno, en esa búsqueda de la pureza, o quizás de un buen argumento de venta, se usa de todo. Arenas de cuarzo, metales preciosos como plata, incluso polvo de diamante. Diamantes. Tiene tela. Sí, sí. Y ya al final se rebaja con agua, normalmente agua desmineralizada, para no añadir sabores, hasta la graduación que se quiera vender. Típicamente entre 37,5% y 42%. Aunque hay excepciones, claro. Esto nos lleva un poco a los estilos principales, si dejamos de lado los aromatizados por un momento. Estaría por un lado el estilo neutro, muy ligero, muy suave, casi sin sabor propio. Smirnoff, por ejemplo, fue pionera con su filtrado en carbón para lograr esto. Pero, ¿es posible que un vodka tenga algo más de personalidad aún siendo vodka? Sí, claro. Ese sería el otro gran estilo, el que podríamos llamar con carácter. Sigue siendo muy neutro si lo comparas con un whisky o un ron, evidentemente, pero sí deja entrever alguna nota sutil de la materia prima. Un recuerdo a cereal, un ligero dulzor si es de patata, o a veces es más una cuestión de textura en boca, un poco más suntuosa. La línea es fina, ¿eh? Entendido. Y luego, por supuesto, está el universo de los vodkas aromatizados, que por un lado tienen una tradición antigua en el este, ¿verdad? Macerando miel, frutas, la famosa hierba de bisonte polaca. Exacto. Eso viene de lejos. Y luego está la explosión moderna de sabores. Uf, ahí hay de todo, vainilla, cítricos, frutas tropicales, hasta chile o pepino. Sí. Estos sabores se consiguen o bien añadiendo aromatizantes directamente, o bien en las gamas más altas, macerando los ingredientes naturales. A veces incluso se redestila después de macerar para integrar mejor el sabor. Da pie a muchísima creatividad, la verdad, a veces hasta límites un poco curiosos. Y todos estos estilos se ven reflejados en marcas que nos suenan a todos. Stolichnaya, el clásico ruso de trigo y centeno. O beluga, también ruso, más premium, que habla de espíritu de malta, o sea, una base de grano malteado que puede dar algo más de cuerpo, y usa agua de pozos artesianos. El sueco Absolut, muy conocido, Wiborova, polaco, de centeno, Cirok, que es francés y diferente por usar uva. Y ejemplos más recientes, como el británico J.J. Whitley, de trigo, o el americano Sky, también de trigo. Hay muchísimos. Y la forma de beberlo cambia totalmente según el sitio. Pues sí, en Polonia, por ejemplo, a menudo se toma solo y a temperatura ambiente, para intentar captar esos matices del estilo con carácter. En Rusia o Escandinavia, muy frío, casi helado. En Finlandia es típico con tónica o soda. Y en Occidente, sobre todo, como base de cócteles, claro. El Moscow Mule, el Cosmopolitan. Exacto.
Y el vasito tradicional para tomarlo solo, si se da el caso, es la stopka, pequeñito, de unos 50 mililitros. Entonces, hemos visto que bajo la etiqueta vodka en realidad hay bastante diversidad. Diferentes materias primas, procesos de filtrado a veces sorprendentes y un espectro que va desde esa neutralidad casi absoluta hasta perfiles con matices sutiles o directamente con sabores añadidos muy marcados. Vamos, un auténtico camaleón de los destilados. Sí, totalmente. Y a mí me deja una reflexión interesante, ¿no? Si la gran virtud del vodka es a menudo su neutralidad, su casi ausencia de sabor, ¿qué es lo que hace que un vodka sea considerado premium? ¿Es una pureza casi intangible que apenas se percibe? ¿Son esos susurros del origen en el paladar, esa textura sedosa? ¿O pesa más la historia, la botella, el marketing que lo rodea? Buena pregunta. Algo sobre lo que pensar, quizás, mientras se degusta uno.